la importancia del arte como herramienta de inclusión? ¿Se puede hablar de arte y responsabilidad social en los espacios culturales? De estos temas, aquí en el Museo del Bicentenario, donde conviven arte, cultura e historia, vamos a escuchar las respuestas. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RCE. Hoy, en 40 minutos de RCE, el Museo del Bicentenario y la recuperación de nuestra historia. Para que la gente vaya conformando y solidificando cada vez más su personalidad, la identidad que nosotros tenemos como país, que por suerte tenemos una identidad muy fuerte, que lo que tenemos que hacer es reivindicarla y ponerla de manifiesto muy fuertemente y con mucho orgullo. Desde el ámbito privado, Eduardo Constantini y la experiencia del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Me parece que las generaciones más jóvenes tienen mayor conciencia, ¿no?, de la empresa, que tiene que ponerle el acento a la responsabilidad social, que le tiene que poner el acento a la sustentabilidad. Estado, empresas, comunidad y la preservación de nuestro patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Entonces es fundamental el articular con el sistema educativo. Si esta temática no se incorpora a la currícula educativa, este concepto de tomar conciencia de lo que es el patrimonio se pierde. El Museo de la Deuda Externa y la Responsabilidad Social de la Universidad. Empezar a buscar diversos formatos con los que acercarnos a todos, con un lenguaje ameno, pero sin perder calidad técnica, buscando más que nada la cuestión de la divulgación, sabiendo que de este tema en particular, de deuda externa, cuanto más hablemos, creemos que es más importante para que todos podamos ejercer el control ciudadano. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Es la tendencia en el mundo desarrollado, ¿no?, que las empresas públicas presenten balances sociales y, por el otro lado, que las empresas que cotizan en bolsa, que están pidiendo, en una palabra, los ahorros de la población, claro, para financiarse, claro, rindan cuentas no solo desde el punto de vista económico-financiero, sino también desde el punto de vista social-ambiental. En los últimos años, como pocas veces en la Argentina, se multiplicó la oferta cultural de todo tipo. Hablamos también de la apertura de nuevos espacios culturales en distintos puntos del país. Y como símbolo de todos ellos, utilizamos hoy como escenario este Museo del Bicentenario, emplazado atrás de la Casa Rosada, en el lugar donde estuvo el Fuerte de Buenos Aires en el siglo XVIII y la Aduana Taylor. Muchísimos son los motivos de orgullo para los argentinos en relación con este museo, por su valor histórico, por su patrimonio, por su arquitectura, pero también por el masivo interés que despertó. Desde su inauguración, el 24 de mayo último, el museo alcanzó en apenas 4 meses el 1.000.000 de visitantes que recorrió sus espacios. Sobre el Museo del Bicentenario, sus características, su valor y su trascendencia, hablamos con su director, Juan José Ganduglia. El Museo del Bicentenario es un museo de carácter histórico fundamentalmente y también artístico, que tiene, como todos los museos, la función de difundir un patrimonio especial. En nuestro caso, los patrimonios son 3. En primer lugar, el patrimonio del sitio en el que nos encontramos, los edificios en los que nos encontramos, que son extremadamente valiosos para la historia de Buenos Aires, que han sido siempre el espacio del poder. El museo nace como una necesidad de poner en relieve los restos que quedan del Fuerte de Buenos Aires del siglo XVIII. El fuerte está ubicado en el exacto lugar donde hoy está la Casa Rosada, fue demolido en sucesivas etapas y queda un pequeño ambiente y una tronera, es decir, una boca de disparo, que son los que están exhibidos y puestos en valor. En segundo lugar, el edificio de la Aduana Taylor, la Aduana de Buenos Aires, que es un edificio, si se piensa, no demasiado antiguo, porque es de 1855, pero en su momento fue el edificio civil más importante de la ciudad y tuvo un papel muy relevante. Y lo importante de destacar que estamos acá en el espacio del poder. El espacio del poder es el sitio donde ahora está la Casa Rosada y que anteriormente estuvo el fuerte, pero también es el espacio del poder económico, simbolizado por el edificio de la aduana, que marcó el encasillamiento del país en el modelo agroexportador y el centralismo comercial de Buenos Aires, que es un hito que
recién ahora del cual nos estamos sacudiendo. Siempre el centralismo comercial de Buenos Aires estuvo presente y este edificio es un símbolo de este poder económico. Y en tercer lugar, que estamos frente a la Plaza de Mayo, que es el espacio del poder popular. O sea que este es el espacio del poder y este es el sentido que tiene el Museo del Bicentenario, el sentido fundamental que tiene el Museo del Bicentenario. Visitamos el Malva, una institución privada y sin fines de lucro que conserva y exhibe más de 200 obras de artistas latinoamericanos. Conversamos con su fundador, Eduardo Constantini. Gracias, Eduardo, por recibirnos en esta magnífica obra que es el Malva. Gracias por haber venido. No, es un placer realmente. Y me gustaría conversar con vos acerca de cómo esta colección privada tuya tomó forma para hacerse pública y cómo decidiste dar ese paso. El Malva surge a partir de la colección. Antes de la creación del Malva, yo había decidido donarla, hacerla pública, y me imaginaba más bien que esa donación iba a ser al momento de mi muerte. Cuando apareció el tercio un poco... Cuando apareció un terreno muy bien ubicado, un terreno excepcional, una ubicación excepcional para un museo. A partir de ahí se anticipó la donación y nació una institución en Malva. Un proyecto que en definitiva es un proyecto público, un proyecto social, que es un museo, ¿no? Bueno, me gustaría que profundices ese concepto, tu idea de darle a esta colección un objetivo público y social. Eran tantas obras que sobraban en mi casa, entonces estaban depositadas en distintos lugares del mundo, o sea que ni siquiera las veía. A poner un grupo de obras en un espacio público, realmente ahí entras a la dimensión social que en definitiva dignifica el cuerpo de obra. Primero que ya están las obras a una escala de museo donde empiezan a dialogar entre sí y además están en presencia de la visita pública, ¿no es cierto? Entonces eso te cambia absolutamente la dimensión de lo que es una obra, digamos, a la relación entre el propio coleccionista y su obra, que se abren una serie de múltiples direcciones, porque a partir de la colección permanente, ya pensando en el contenido de un museo, surgió la idea del auditorio, de un programa de cine, de un programa de literatura, un programa de educación, la tienda, programa de diseño, y todo eso comenzó a hacer sinergia entre sí mismo. Aparte, el Malva no solamente exhibe la colección permanente, sino que tiene todo un programa de exhibiciones temporarias, que hemos hecho hasta 2 exhibiciones por año. También un programa de edición de catálogos. Entonces, todo eso realmente adquiere una potencialidad, ¿no? Y, como dije, una dimensión que es totalmente diferente, ¿no? La preservación de un patrimonio cultural y arquitectónico puede ser parte de las acciones de RCE de una compañía, acompañando las políticas públicas. Sobre el rol de las empresas y el Estado, hablamos con Marcelo Cufré. ¿Cómo se protege el patrimonio? Yo diría una definición que es muy general, que el patrimonio es una construcción social. Cuando hablamos de una construcción social es como la memoria, no participa uno solo, sino que participamos todos, cada uno de nosotros con nuestro aporte. La participación del Estado, como estamos obligados por ley, y en muchos casos son inmuebles públicos, o sea, fiscales de propiedad del Estado nacional o provincial, bueno, es ocuparse de que esos proyectos, esas obras se restauren o se reciclen o se reparen. Después, lo importante es cómo participamos, como digo, con la comunidad. Porque el Estado, bueno, restauró el edificio, por ejemplo, restauramos un edificio de un museo. Bueno, pero después al museo hay que darle vida, hay que usarlo, hay que poner colecciones, hay que lograr que la educación vaya a usar el museo para conocer el tema. Bueno, esto de interactuar, de vuelta a la construcción social. Entonces es fundamental
el articular con el sistema educativo. Si esta temática no se incorpora a la currícula educativa, este concepto de tomar conciencia de lo que es el patrimonio se pierde. Y la agresión, digamos, al patrimonio o el desmanejo del patrimonio en muchos casos se da por desconocimiento. Entonces, para conocer, tengo que aprenderlo y aprenderlo en la escuela. Bueno, ahí es donde principalmente yo diría que pueden trabajar también las empresas articulando con programas, acercándonos al sector educativo. En el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA se encuentra el Museo de la Deuda Externa. Federico Saravia, que es su director, nos cuenta la relación entre universidad, responsabilidad social y cultura. Un grupo de alumnos, estudiantes, graduados, en el 2001 empezaron a ver que la deuda externa, que era un problema del que para esa época se hablaba bastante poco, y se podía empezar a investigar o qué cosas hacer. Desde allí surgió la idea de que hacer algo, que la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, hiciera algo. Bueno, le dieron vuelta bastante la idea y en el año 2003 tomó cuerpo con una resolución del Consejo Directivo de la Facultad que determinó la creación de un museo de deuda externa, que recién tuvo su primer lugar espacio físico en el año 2005, donde abrió las puertas a la primera muestra, que se llamó Deuda Externa Nunca Más, y cuyo guión fue básicamente la adaptación de un libro de dos autores nacionales que son Alfredo Eric Calcaño y Eric Calcaño, que se llama La deuda externa explicada para aquellos que tenemos que pagarla. En el año 2006 le dimos cambiaron las autoridades de la facultad, cambiaron las autoridades del museo, yo pasé a ser director en ese año y justamente le dimos una vuelta de tuerca ubicándolo en el área de la extensión universitaria. Esto que tiene que ver más específicamente de la relación de la universidad, la facultad en este caso, con la comunidad. Eso nos dio digamos, nos abrió un abanico de posibilidades muy interesante, entendiéndolo como empezar a buscar diversos formatos con los que acercarnos a todos con un lenguaje ameno, pero sin perder calidad técnica, buscando más que nada la cuestión de la divulgación, sabiendo que de este tema en particular, de deuda externa, cuanto más hablemos, creemos que es más importante para que todos podamos ejercer el control ciudadano. Surgió esto de, ¿por qué no jugamos un poco con el lenguaje de historieta? Lo probamos, al público le gustó y eso nos ayudó mucho. Haberlo hecho con excelente calidad y con buenos profesionales, y creo que trabajando en equipo, encontrándole la dinámica esta de la innovación y la creatividad, nos permitió que se nos acercara el sistema de medios públicos y gente de Canal Encuentro con las que empezamos la idea de adaptarla a dibujito animado. Un tema silenciado por los medios de comunicación. La deuda externa. ¿La qué? ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con otros países, con bancos, con organismos multilaterales de crédito, con bonistas particulares. Es el dinero que un país debe. Y en el caso de mi país, como el de tantos otros países, es una cantidad enorme. Era enorme. Seguimos hablando con el director del Museo del Bicentenario, Juan José Ganduglia. Acá hay dos tipos de muestras. En primer lugar, las muestras permanentes. Permanente no quiere decir que esté permanentemente la misma muestra, pero hay una temática que siempre está presente. La evolución de los 200 años de historia argentina, desde 1810 hasta el 2010, está siempre presente. Con cosas que van cambiando, que se van incorporando, que se van rotando de exposición, etcétera, pero que está siempre presente, como te decía, con la introducción de la parte fundacional, de la época de la construcción del Fuerte de Buenos Aires y la época de la fundación de Buenos Aires. Y en segundo lugar, hay la exposición permanente continuada también con la parte artística, que nos habla de pinturas de afamados maestros argentinos y del mural de Siqueiros, que es la joya del museo, la joya artística del museo, esta pintura realizada en 1933 por el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, que después de muchas vicisitudes y después de estar los últimos 17 años en unos containers que no se sabía cuál iba a ser su destino físico, si iba a perdurar como obra y si no se iba a sacar del país, y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner logró
que pasaran definitivamente al patrimonio público nacional y que se exhiban para deleite de todos los argentinos y de todos los turistas extranjeros que llegan en cantidades a admirar esta magnífica obra que se exhibe aquí en el museo. Y también hay, aparte de estas exposiciones de arte y de historia, que lo llamamos exposición permanente, hay exposiciones temporarias. La tercera que estamos presentando ahora, hasta fines de mes, es una referida al presidente Néstor Kirchner, Néstor por Todos, que es una exposición que se decidió en base a una producción cinematográfica que se está realizando, para la cual se pidieron que todo el mundo que tuviera fotografías o filmaciones caseras tomadas con el telefonito de visitas de Kirchner al interior las mandara. Pensaron que se iba a recibir una cantidad interesante y se recibieron nada menos que 16.000 envíos, de los cuales se observaron que había muchos que eran interesantísimos desde el punto de vista estético, artístico y sobre todo desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista emocional. Y se decidió hacer una selección de todas estas y exponerlas en una muestra que, te digo, presentó, nosotros de esta muestra no somos organizadores, sino somos anfitriones en el museo, se decidió montarla aquí en el lugar y ha tenido un éxito enorme de público que la ha visitado y la está visitando en cantidades muy grandes. Seguimos hablando con Eduardo Constantini. ¿Cómo relacionás vos la cultura con la responsabilidad social empresaria? Bueno, en todos los aspectos de tu vida vos podés ver la dimensión social y me parece que esa dimensión social nuevamente enriquece tu vida. O sea, cuando vos, en este caso, cuando vos convivís con el público, cuando vos gestionás un proyecto que por su naturaleza es público, vos tomás conciencia de que podés accionar dentro de esa dimensión que todos tenemos, ¿no? Estaba escuchándote y pensaba en ese espacio de construcción. ¿Vos creés que la RSE viene incorporada con los emprendedores jóvenes o que la RSE es un concepto de cuando la empresa ya está madura y ya tiene una trayectoria? Me parece que las generaciones más jóvenes tienen mayor conciencia, ¿no?, de la empresa, que tiene que ponerle el acento a la responsabilidad social, que le tiene que poner el acento a la sustentabilidad, al tema del medio ambiente. O sea, me parece que hay un avance en ese sentido, ¿no? Es uno de los referentes más importantes del mundo sobre RSE. Es creador de la gerencia social. Por supuesto que estoy hablando del doctor Bernardo Klinsberg. En el sistema democrático, la política pública debe ser la líder en garantizar que toda la población tenga derecho al desarrollo, ¿no? Así lo establece una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, votada por unanimidad en 1986, que dice que todos los ciudadanos deben tener derecho al desarrollo en todos los planos y que el Estado es el principal responsable de garantizar el derecho al desarrollo. Entonces la responsabilidad social empieza por el Estado debe dar el ejemplo, y eso significa cosas muy concretas. Un proyecto de ley que establezca que todas las empresas del Estado deben practicar obligatoriamente la responsabilidad social empresarial, va a ser uno de los primeros países del mundo, va a estar siguiendo los pasos de Suecia. Suecia es el país número 1 en todos los rankings de responsabilidad social empresarial, ¿no? La legislación sueca hace obligatoria la responsabilidad social empresarial para las empresas públicas y para las empresas que cotizan en bolsa. Ajá. Las empresas públicas tienen que aplicar todos digamos, los puntos centrales de la responsabilidad social empresarial. Y las empresas que cotizan en bolsa tienen que presentar obligatoriamente un balance social. Un balance. Esto también es obligatorio actualmente para las empresas que cotizan en bolsa en Francia y en otros países. Es la tendencia en el mundo desarrollado, ¿no? Que las empresas públicas presenten balances sociales y cumplan y sean auditadas por el Estado, así como audita los ministerios y otras organizaciones, las audite, ¿no? Y por el otro lado, que las empresas que cotizan en bolsa, que están pidiendo, en una palabra, los ahorros de la población para financiarse, rindan cuentas no solo desde el punto de vista económico-financiero, sino también desde el punto de vista social-ambiental, ¿no? En la Argentina hay unas pocas empresas que lo están haciendo, así que están haciendo balances sociales,
pero en el mundo, como les decía anteriormente, son 8 de cada 10 de las empresas líderes en el mundo, de las 500 empresas más importantes en el mundo. Entonces estamos atrasados en todos estos campos. Sería absolutamente deseable que el sector público dé el ejemplo y que los gerentes del sector público sientan que al mismo tiempo que tienen que dar el mejor servicio a la comunidad, tienen que estar pensando cómo la empresa puede hacer más por los grandes temas. Y muy concreto, ahora hay un programa del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires para incluir jóvenes excluidos totalmente en el sistema económico, digamos. Y hay una asociación con varias empresas importantes para que sean socias en el programa. El Estado financia etapas del programa y las empresas otras etapas, y se empieza a ver cosas en esa dirección. Si querés ver nuestros programas anteriores y enterarte de las últimas noticias sobre RSE, ingresa a nuestro sitio web fonres.com. ¿Y cómo sigue el proyecto del Malva? ¿Tienen idea de ampliar en forma subterránea? Los museos a través de los años tienen un requerimiento de mayor espacio porque la colección crece y no tenés dónde exhibirla. Aparte, Malva ha crecido en estos 10 años. Los chicos, por ejemplo, no tienen un espacio donde trabajar. Entonces, se requiere la ampliación del edificio y por suerte, la legislatura porteña, en la primera lectura, aprobó por unanimidad el permiso para ampliar el Malva por debajo de la plaza adyacente, la Plaza Perú. El Malva cumplió 10 años. ¿Harías un balance? Bueno, el Malva, yo creo que uno puede hacer una lectura de un balance positivo en cuanto al contenido del Malva, digamos, los programas que tiene. Yo creo que es parte de la ciudad y aparte yo creo que está muy bien posicionado internacionalmente, reconocido, su colección permanente. A mi juicio, es la exhibición de arte latinoamericana más importante del mundo siendo exhibida. O sea, es una colección muy importante, imposible de replicar. Lo que le está faltando al Malva, que es una asignatura pendiente para los próximos 10 años, es precisamente la inserción de familias y o empresas en el directorio del Malva. O sea, para que el Malva llegue a perfeccionar su creación, el Malva se tiene que destetar de su fundador y de la familia fundadora, ¿no es cierto? Y hay que darle mayor poder político a miembros no familiares para pensar en el Malva a 50 años, ¿no? O sea, vos tenés que ver la sustentabilidad del Malva a 50, 100 años, como realmente los museos viven así, o sea, claro, viven cientos de años. No solamente que los museos pueden tener una función social fuerte, sino que deben tenerla. Esa es la mira principal. Cuando uno idea, cuando uno hace, cuando uno dirige, cuando uno trabaja en el museo, en cualquiera de los cargos que trabaja en el museo, y acá en el museo todo el mundo está convencido de eso, no solamente estamos para conservar objetos, para investigarlos, para restaurarlos, para exhibirlos, sino que estamos para cumplir una función social fuerte que es la llegada a la gente que nos visita. Los objetos son un medio para que la gente capte, para que la gente se forme, para que la gente se deleite y para que la gente vaya conformando y solidificando cada vez más su personalidad, la identidad que nosotros tenemos como país, que por suerte tenemos una identidad muy fuerte, que lo que tenemos que hacer es reivindicarla y ponerla de manifiesto muy fuertemente y con mucho orgullo. Por eso acá en el Museo del Bicentenario estamos tan contentos porque estamos cumpliendo esa función muy fuertemente y tenemos un entusiasmo muy grande por lo que hacemos. Aquí estamos recibiendo cantidades de públicos muy grandes, están viendo 40.000 personas por mes, 40.000 personas, argentinos, extranjeros, chicos y grandes, gentes del interior o gentes de la ciudad, y a todos les estamos permanentemente
aparte de mirando que les ofrecemos, cotejando qué van captando, que la gente se vaya habiendo entendido lo que vio, satisfecha y contenta de haber estado en este lugar y orgullosa de ser argentinos y de tener este patrimonio cultural exhibido de la forma que está exhibido en este edificio. Toda la gente que viene acá se va orgullosa de que este museo tenga la calidad que tiene, la calidad como edificio, la calidad como obra arquitectónica y la calidad de expositiva que tiene. Decíamos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se había referido al Centro Cultural del Bicentenario como un faro de cultura. Y no es lo único que los argentinos vimos levantarse en los últimos años. El Museo del Bicentenario, es otro de esos faros. Y muchos otros vemos y veremos construirse en distintos puntos de nuestro territorio. Faros y espacios de todos, para iluminarnos con las expresiones del arte y de la cultura de un país federal que estamos construyendo. Y así llegamos al final de nuestro programa. Los veo en los próximos 40 minutos de RCE. Muchísimos son los motivos de orgullo para los argentinos en relación con este museo. Por su valor histórico, por su patrimonio, por su arquitectura, pero también por el masivo interés que despertó. Desde su inauguración, el 24 de mayo último, el museo alcanzó en apenas 4 meses el 1.000.000 de visitantes que recorrió sus espacios. Sobre el Museo del Bicentenario, sus características, su valor y su trascendencia, hablamos con su director, Juan José Ganduglia. El Museo del Bicentenario es un museo de carácter histórico fundamentalmente y también artístico, que tiene, como todos los museos, la función de difundir un patrimonio especial. En nuestro caso, los patrimonios son 3. En primer lugar, el patrimonio del sitio en el que nos encontramos, los edificios en los que nos encontramos, que son extremadamente valiosos para la historia de Buenos Aires, que han sido siempre el espacio del poder. El museo nace como una necesidad. Creemos que es más importante para que todos podamos ejercer el control ciudadano. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Es la tendencia en el mundo desarrollado, ¿no? Que las empresas públicas presenten balances sociales y por el otro lado que las empresas que cotizan en bolsa, que están pidiendo en una palabra los ahorros de la población, Claro. para financiarse, Claro. rindan cuentas no solo desde el punto de vista económico-financiero, sino también desde el punto de vista social-ambiental. En los últimos años, como pocas veces en la Argentina, se multiplicó la oferta cultural de todo tipo. Hablamos también de la apertura de nuevos espacios culturales en distintos puntos del país. Y como símbolo de todos ellos, utilizamos hoy como escenario este Museo del Bicentenario, emplazado atrás de la Casa Rosada, en el lugar donde estuvo el Fuerte de Buenos Aires en el siglo XVIII y la Aduana Taylor. ¿Cuál es la importancia del arte como herramienta de inclusión? ¿Se puede hablar de arte y responsabilidad social en los espacios culturales? De estos temas, aquí en el Museo del Bicentenario, donde conviven arte, cultura e historia, vamos a escuchar las respuestas. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RCE. Hoy, en 40 minutos de RSE, el Museo del Bicentenario y la recuperación de nuestra historia. Para que la gente vaya conformando y solidificando cada vez más su personalidad, la identidad que nosotros tenemos como país, que por suerte tenemos una identidad muy fuerte, que lo que tenemos que hacer es reivindicarla y ponerla de manifiesto muy fuertemente y con mucho orgullo.
Desde el ámbito privado, Eduardo Constantini y la experiencia del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Me parece que las generaciones más jóvenes tienen mayor conciencia, ¿no?, de la empresa, que tiene que ponerle el acento a la responsabilidad social, que le tiene que poner el acento a la sustentabilidad. Estado, empresas, comunidad y la preservación de nuestro patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Entonces es fundamental el articular con el sistema educativo. Si esta temática no se incorpora a la currícula educativa, este concepto de tomar conciencia de lo que es el patrimonio se pierde. El Museo de la Deuda Externa y la Responsabilidad Social de la Universidad. Empezar a buscar diversos formatos con los que acercarnos a todos, con un lenguaje ameno, pero sin perder calidad técnica, buscando más que nada la cuestión de la divulgación, sabiendo que de este tema en particular, de deuda externa, cuanto más hablemos,